La figura nos muestra una viga AB que está soportando una carga distribuida de manera lineal. Esa viga está apoyada en el extremo A con una articulación y en el extremo B está articulada a una barra BC. Dicha barra está construida de un acero A36 con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales y el área transversal vamos a suponer que es de 500 milímetros cuadrados. Se desea en este caso determinar cuál es el desplazamiento vertical del punto B cuando se aplica esta carga distribuida. En este caso vamos a asumir que la viga AB es una viga rígida, de manera que ella no se alarga ni se deforma, que quien va a deformarse es en este caso la barra CB. Entonces iniciaremos haciendo un diagrama de cuerpo libre para el elemento AB. En este caso vamos a suponer que este es el elemento AB. Aquí en la izquierda tenemos el apoyo. Tenemos una tensión en el extremo debido a la barra BC. Tenemos unas reacciones en los apoyos. Llamémosla AY y AX. Y adicionalmente toda la carga distribuida la podemos concentrar en una resultante. Vamos a denominarla la carga P, que estaría ubicada a partir del extremo A un tercio de la longitud. En este caso sería un tercio de los 4 metros, sería 1.33 metros, y su magnitud sería un medio de los 45 kilonewton por 4, un total de 90 kilonewton. Aquí conviene determinar o indicar que la tensión forma un ángulo θ con respecto al horizontal, que podemos determinarlos conociendo los catetos del triángulo que forma esa barra. En este caso, si hacemos los cálculos, el ángulo θ va a corresponder a 36.8 grados. Nos interesa entonces aquí determinar el valor de la tensión B sub C para proceder a determinar la deformación. Entonces, aplicando ecuaciones de equilibrio, si hacemos sumatoria de momentos alrededor de el pasador en A igual a 0, deberíamos obtener el valor de dicha tensión. Vamos a asumir positivo de sentido antihorario. En este caso, tendríamos en dirección positiva la componente de la tensión que ilustramos en este caso, la componente Y de la tensión. En este caso sería la tensión BC multiplicada por el seno de θ, y eso multiplicado por el brazo, que en este caso serían los 4 metros. A eso le restaríamos el momento que produce esta fuerza P. En este caso, el brazo es 1,33. Y eso sería igual a 0. De aquí hacemos los respectivos reemplazos. Entonces sería 1,33 por la carga, que en este caso son 90 kilonewton. Lo dividiríamos entre 4 y entre el seno. Aproximadamente nos está dando 50 kilonewton. Aproximadamente. Esa es la tensión en la barra BC. Con esa tensión podríamos entonces calcular cuál es el alargamiento de esa barra. El alargamiento en la barra BC podemos determinarlo como la tensión en la barra BC por la longitud de dicha barra, por el área transversal y el módulo de elasticidad. Esta longitud de la barra podríamos determinarla conociendo
estos catetos que forman el triángulo, de manera que esta longitud de la barra la podríamos determinar con la sumatoria de los cuadrados de estos lados, de 3 y de 4. En este caso va a corresponder a 5 metros la longitud. Entonces reemplazamos la tensión, la habíamos calculado como 50 kilonewton. Vamos a expresar en este caso las unidades aquí. La longitud es de 5 metros, vamos a ponerla en milímetros, 5 por 10 a la 3 milímetros. Dividimos entre el área, en este caso era un dato conocido, 50 milímetros cuadrados, y el modo de elasticidad 200 gigapascales, es decir, 200 kilonewton por milímetro cuadrado. Haciendo un análisis de unidades, observemos que los kilonewton podemos cancelarlo, los milímetros cuadrados cancelarlo, y la respuesta la obtendríamos en milímetros. Hacemos el cálculo, 50 lo multiplicamos por 5 por 10 a la 3, lo dividimos entre 500 y lo dividimos entre 200. Y eso nos da un valor de 2,5 milímetros. Ese es pues el alargamiento de la barra BC. Pero observemos que ese alargamiento no es en dirección vertical. Digamos que el alargamiento se da precisamente en la misma dirección de la barra. Sin embargo, cuando esa barra se alargue, no va a quedar en la posición ilustrada, es decir, no va a quedar a 36,8 grados. Entonces aquí consideremos que como la barra AB es una barra rígida, ella no se va a alargar, y vamos a considerar entonces que el extremo B está obligado a bajar en dirección vertical, suponiendo que el ángulo que va a formar con respecto al horizontal es muy pequeño y por lo tanto el cambio en longitud es despreciable. Entonces vamos a considerar que la longitud AB se mantiene, va a bajar la barra en dirección vertical, y en ese caso obligamos a que esta barra BC se alargue siguiendo esa trayectoria. Es decir, hay una trayectoria en este sentido y la barra va a tomar una nueva posición. En este caso suponemos, digamos exagerando un poco, que va a quedar en esta posición. Si ese fuese el caso, entonces podríamos crear un triángulo de esta manera, suponiendo que la longitud que estamos ahora ilustrando con rojo es la longitud inicial de la barra, y por lo tanto esta cantidad que estamos ilustrando aquí correspondería a la deformación BC calculada originalmente. Lo que queremos entonces es determinar cuánto fue el desplazamiento vertical de B. Esto sería el desplazamiento de B en dirección Y. Entonces tenemos un nuevo triángulo que se forma de la manera como estamos ilustrando. Conocemos este cateto, que es la deformación de la barra BC, que son 2,5 milímetros, y podríamos entonces también identificar un ángulo, el ángulo que se forma si observamos originalmente entre esta línea de referencia X y la barra, teníamos un ángulo de 36,8. De manera que el ángulo entre las perpendiculares, que vendría siendo esta línea y esta línea, este ángulo corresponde al mismo ángulo θ de 36,8. Entonces conocemos este ángulo y conocemos ese cateto. Básicamente lo que nos interesa es determinar la hipotenusa del triángulo, que vendría siendo lo que corresponde al desplazamiento. Por lo tanto, ese desplazamiento de B en Y
termina siendo la deformación de la barra dividido entre el seno del ángulo de 36. En este caso, hacemos la división de 2.5 entre el seno de 36.8. Y eso arroja un valor de 4,17 milímetros. Ese es pues el desplazamiento vertical del punto B debido a la aplicación de la carga ilustrada.